O colaboramos con los demás o no tenemos beneficios. Esa es la base sobre la que se ha desarrollado el experimento científico-social online en el que han participado más de 1.300 jóvenes aragoneses de un total de 42 centros escolares. El objetivo principal del proyecto es encontrar los mecanismos que provocan la cooperación en la sociedad. El experimento está dirigido desde el punto de vista científico, digamos, el objetivo es precisamente ese, es encontrar cuáles son los mecanismos que dan lugar al surgimiento de la cooperación y a partir de ahí, pues las conclusiones que extraigamos nos servirán un poco para entender mejor cómo funcionan grupos de animales, cómo funciona la sociedad en contextos económicos o en contextos sociales. Pero esto no es todo, ya que en lo que respecta al sector educativo, el experimento también tiene mucho que decir. Y de cara a lo que es educación, pues principalmente no solamente por el desarrollo tecnológico, por lo que Ibercibis ha podido suponer, sino porque en el fondo estamos tocando, como comentaremos ahora, es decir, qué valores son los que los jóvenes tienen ahora. Es decir, ellos están dispuestos a cooperar por un extraño, sabiendo que en esa cooperación ellos pueden no ganar tanto como si decidieran aislarse. Creo que como sistema educativo y como sociedad para nosotros eso es llegar a una respuesta fundamental. Los alumnos que han participado en la iniciativa se han encontrado frente a un juego conocido como el dilema del prisionero, en el que los estudiantes han interactuado con compañeros a los que no conocían. Simplemente elegir colores y depende de los colores que elijamos, ganamos una cantidad de dinero u otra. También interviene lo que hayan elegido nuestros vecinos. Nuestros vecinos, que es como una red virtual, y nosotros no sabemos quiénes son. Es un dilema, sí, claramente. Es interesante porque al ser un experimento y que hayan contado con nosotros, está bien. Tienes que jugar un poco pensando lo que van a elegir tus vecinos. El problema es que, claro, no sabes tampoco lo que van a elegirle el resto y pues tienes que estar pensando a ver qué puedes elegir, depende de lo que han puesto anteriormente. La resolución de conflictos, la divulgación de la ciencia y el fomento del interés por esta disciplina son otras de las metas de este proyecto.